Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Hoy tenemos un material, la verdad, bastante singular. Nos vamos a meter con una conversación larga con una persona que hoy se hace llamar Micael. Y lo interesante es que afirma tener contacto directo con el arcángel Miguel. Nos presenta una visión del mundo, muy particular, basada en esas supuestas revelaciones. Exacto. La fuente es esa entrevista extensa donde Micael, que originalmente se llamaba Jonathan, cuenta todo su camino espiritual, cómo llegó a este supuesto contacto y las verdades, como él las llama, que dice haber recibido. Hoy la idea es desglosar un poco esto, ¿no? Entender su mirada sobre la realidad, la espiritualidad, el propósito de la vida, según esta narrativa, claro. Como siempre hacemos, vamos a abordar esto con curiosidad, presentando las ideas tal cual las expresa la fuente. No vamos a validar ni a refutar, simplemente exponemos para entender esta cosmovisión tan específica. Así que si están listos para sumergirnos, empecemos a analizar esto. Arranquemos por el principio, por el origen. Micael viene de un entorno religioso muy definido, una familia adventista del séptimo día. Él mismo la describe como bastante estricta. Ajá. Pero parece que desde chico ya tenía sus propias inquietudes. Fíjate que cuenta que leyó la Biblia entera solo a los 15 años. Una tarea, considerable para esa edad. Incluso llegó a estudiar teología formalmente, con la idea de ser pastor. Sí, y es interesante ver cómo ese camino inicial se desvía, pero radicalmente. Él mismo cuenta que dejó los estudios de teología porque sentía como incoherencias, una falta de conexión entre la doctrina y lo que él sentía que era amor genuino, digamos, en la práctica diaria de esa comunidad. Claro. Esa disonancia lo hizo empezar a preguntarse si su religión era de verdad el pueblo elegido que decían ser. Incluso hace comparaciones que llaman la atención. Dice que observó prácticas budistas y que en ciertos aspectos de coherencia interna le parecían como más sólidas que lo que veía a su alrededor. Esa búsqueda de coherencia parece ser un motor clave en todo su viaje, ¿no? Totalmente. Y esa búsqueda llega a un punto de inflexión muy dramático. Describe un momento de desesperación profunda, existencial. Le pide a Dios, así directamente, que le muestre la verdad sin importar el costo. Y llega al extremo de ofrecer su propia salvación eterna a cambio de conocer esa verdad. ¡Qué fuerte! Y según lo que él cuenta después, basado en lo que supuestamente el arcángel le comunicó, Ajá. en ese mismo instante del ofrecimiento, el arcángel estuvo a un tris de aparecerse físicamente, pero se detuvo. ¿Y por qué? Para no robarle a Micael su propio proceso, su viaje personal hacia esa verdad que tanto buscaba. Claro, es como si ese acto de renuncia a su salvación, como él la entendía en la doctrina tradicional, hubiera sido una liberación, al sentir que ya no tenía, nada que perder en términos de los dogmas. Se sintió libre para explorar otras cosas, caminos que antes seguro consideraba prohibidos, ¿no? Tabú. Y se lanzó de lleno, parece. Budismo, yoga, meditación, pero no se quedó solo en eso. Menciona haber investigado incluso cosas como satanismo y brujería. Pero aclara, no porque buscara poder oscuro, sino en esa búsqueda casi obsesiva de coherencia. Quería entender los dos lados de la moneda. Su idea era que la verdad tiene que poder defenderse sola, sin importar desde dónde la mires. ¿Sí? Cita, por ejemplo, haber leído la Biblia satánica, esta de LaVey, y dice que, según él, promueve seguir los impulsos más básicos del cuerpo. Pero su conclusión fue que identificarse solo con eso, con lo instintivo, es justamente lo que duerme la conciencia, lo opuesto a la sabiduría que para él viene de trascender lo puramente físico. Es un ejemplo de cómo intentaba, contrastar filosofías buscando esa coherencia que no encontraba en otro lado. Bien, clarísimo el trasfondo. Ahora sí, entremos al núcleo de su historia actual, el supuesto contacto directo con el arcángel Miguel. Según cuenta, esto empezó de forma más clara por allá por diciembre de 2020, y describe esta entidad no tanto como alguien externo, sino más bien como su yo superior, o lo que a veces se llama el Espíritu Santo. Se cambió el nombre legalmente a Micael. Explica que no fue un capricho, sino una indicación que recibió para, según sus palabras, alinear su frecuencia vibratoria con la del arcángel.
para facilitar esta canalización de información. Cree que hasta el hecho de que otros lo llamen Micael ayuda a esta sintonización energética. Ahora, ojo, es importante decir que este proceso de recibir información no fue, según él, como bajar un archivo a una mente vacía. No fue pasivo. Micael ya tenía un bagaje intelectual importante. Había estudiado muchísimas tradiciones: cristianismo, judaísmo, el canon pali del budismo, textos hinduistas como los Vedas, los Upanishads, autores de metafísica más actuales, ley de atracción. De todo un poco. Entonces él usaba todo ese conocimiento previo. Justamente, usó toda esa base para hacerle preguntas muy específicas al arcángel. De hecho, afirma que la entidad solo respondía lo que él era capaz de formular, respetando su nivel de comprensión y su proceso individual. Cita al arcángel diciéndole algo como: «Mira, no te voy a revelar nada para lo que no estés listo o que no puedas preguntar vos mismo, porque eso sería robarte tu propia experiencia de descubrimiento». Entendido. O sea, un diálogo guiado por sus propias preguntas. Y a través de eso, ¿qué verdades fundamentales dice que recibió? Acá es donde se pone interesante la cosmovisión que arma. Bueno, una de las primeras cosas que menciona es que todas las religiones, todos los caminos espirituales del mundo, son como piezas de un rompecabezas gigante. Dice que, a través de las respuestas del arcángel, pudo ver cómo todas esas piezas que antes le parecían sueltas o hasta contradictorias, encajaban perfecto, en una única verdad coherente que estaba por debajo. Sintió que por fin tenía como el mapa completo, ¿viste? Qué interesante esa idea de unidad detrás de tanta diversidad religiosa. ¿Qué más? Otro pilar clave es la idea de que absolutamente todo, pero todo en el universo, está controlado y orquestado, que no hay errores ni casualidades. Llega a decir que los arcángeles pueden insertar pensamientos o ideas específicas en la mente de la gente. ¿Insertar pensamientos? ¿Cómo sería eso? Él da ejemplos muy concretos. Dice que podrían inducirte las ganas de ir a comprar algo a una tienda X, no porque necesites eso, sino para que justo ahí te cruces con alguien o veas un cartel que te dispare una idea. Todo estaría finamente calibrado para guiar las experiencias. Incluso cuenta que a veces, no sé, en un shopping, siente que le ponen música de fondo específica para intensificar alguna emoción que él está procesando en ese momento. Una orquestación total. Suena a un nivel de control, muy detallado. ¿Y nosotros qué rol jugamos en todo esto? Acá entra otra idea central. Nos describe como hijos o proyecciones de los propios arcángeles dentro de esto que él llama el videojuego de la vida. Seríamos, en esencia, como encarnaciones fragmentadas de estos seres superiores. El arcángel Miguel, por ejemplo, no tendría una sola encarnación humana, sino que se fragmentaría en miles, millones de hijos, viviendo experiencias humanas al mismo tiempo. O sea que no somos únicos en ese sentido. Correcto. De hecho, Micael cuenta que él mismo tuvo que superar esa tentación inicial de sentirse especial, ¿no? Como la única encarnación importante de Miguel. La revelación fue que no, que hay muchísimas otras proyecciones viviendo sus propios procesos. Y si somos proyecciones de arcángeles, ¿por qué vivimos cosas tan difíciles, tanto dolor? Bueno, según su relato, los arcángeles mismos diseñan y orquestan estas experiencias, incluso las más dolorosas, porque son necesarias para nuestro aprendizaje, para nuestra evolución espiritual. A veces, dice, colaboran entre ellos, como si fueran directores de cine cósmicos, armando dramas complejos para nosotros. ¿Algún ejemplo que dé? Podrían, dice él, hacer que una de sus proyecciones, una persona, se enamore perdidamente de alguien que ellos ya saben que le va a ser infiel. El propósito no sería el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino la lección profunda sobre amor propio, o límites, o desapego, que esa experiencia dolorosa puede enseñar. Si es lo que esa alma necesita aprender en ese momento, claro, todo al servicio de la evolución. Lo que llama la atención es la complejidad, ¿no? Y la coherencia interna de esta visión, aunque sea tan distinta a lo que estamos acostumbrados. Todo está conectado, cada detalle tiene un porqué, y todo es dirigido desde arriba, según él. Mencionaste la analogía del videojuego, que parece clave en su explicación. Hablemos un poco más de eso. Describe nuestro planeta, nuestra realidad, como un juego diseñado específicamente por el arcángel Miguel. Incluso asocia a Miguel con la llama azul, una energía específica, y dice que por eso él mismo viste a menudo de azul, para sintonizar con la energía del creador del juego. Claro. Y como en todo juego, hay un objetivo. Según Mijael, el propósito fundamental de este videojuego planetario es superar el miedo.
El mundo, así como está diseñado, nos pone cara a cara constantemente con nuestros miedos más profundos. Miedo a la muerte, a perder, al abandono, al fracaso, a todo. Y superar el miedo es la clave para ganar el juego. Exactamente. Atravesar conscientemente esos miedos es lo que te permite evolucionar y tener éxito dentro del juego. Cita una frase que le habría dicho el arcángel. Detrás del miedo está todo. El dinero, el amor, la realización. Poner un negocio implica superar el miedo al fracaso, ¿no? Dejar un trabajo que no te gusta implica superar el miedo a la incertidumbre. El miedo es como la barrera principal. Ahora, en muchas narrativas de este estilo aparecen figuras como, los antagonistas. ¿Qué dice Micael sobre entidades como los famosos reptilianos u otras fuerzas consideradas oscuras? Él confirma su existencia, o al menos que existieron en roles más activos antes. Habla de invasiones antiguas, como una supuesta intervención anunnaki o reptiliana en el Egipto predinástico. Dice que eso implicó manipulación genética en los humanos de la época. Incluso sugiere que ese miedo casi instintivo que mucha gente tiene a las serpientes podría ser un eco inconsciente de esos eventos. ¿Pero siguen interviniendo así, abiertamente? Según la información que él dice tener, esas intervenciones externas directas fueron prohibidas en algún momento, por entidades superiores como confederaciones galácticas o policías cósmicas, digamos, que custodian el planeta para asegurar que el juego se desarrolle según las reglas, que incluyen cierto libre albedrío. Entonces, ¿qué papel juegan ahora esas entidades negativas que podrían haber quedado acá? Y acá viene un giro interesante en su explicación. Esos seres como los reptilianos que quedaron, o entidades oscuras parecidas, son ahora utilizados por los propios arcángeles. Son como los villanos necesarios del videojuego, herramientas para el aprendizaje de los seres de luz, o sea, las proyecciones arcangélicas. ¿Cómo que utilizados? Sí, o sea, les permitirían controlar ciertas industrias o generar caos controlado, pero siempre dentro del guión mayor que diseñaron los arcángeles. Son como perros de pelea, dice, a los que se les dan misiones oscuras que paradójicamente sirven para impulsar la evolución de otros al generar desafíos, resistencia. Su poder estaría limitado y siempre subordinado al plan general. Esto nos lleva directo a la pregunta del libre albedrío. Si todo está tan orquestado, ¿dónde queda nuestra capacidad de elegir? Micael hace una distinción interesante ahí. Habla de personas dormidas o incluso bots. Serían individuos que operan más que nada desde el ego, los instintos, los condicionamientos inconscientes. Estas personas, dice él, son muy predecibles para los arcángeles. Tienen una línea de futuro muy probable porque sus reacciones son casi automáticas. Pone el ejemplo de alguien con una adicción. Es predecible que va a aceptar la sustancia si se la ofrecen. ¿Y las personas que él llama despiertas? En cambio, las personas que están más conscientes, más conectadas con su yo superior, esa chispa arcangélica interna, se vuelven impredecibles. Sus elecciones ya no salen del automatismo, sino de una guía interna más elevada. Entonces, generan múltiples líneas de futuro posibles con cada decisión consciente. Cuanto más consciente sos, más libre e impredecible te volvés para esa IA cósmica que intenta predecir el juego. Mencionaste también algo sobre los bucles. Sí, los bucles son importantes en su explicación. Se refiere a esas rutinas diarias que hacemos como en piloto automático, ¿viste? Sin presencia, sin conciencia plena. Levantarse, ir al trabajo, comer, dormir, repetir. Sin cuestionar, sin sentir, sin elegir de verdad. Dice que los arcángeles detestan esos bucles porque son como una ausencia total de libertad, de creatividad. Una especie de muerte en vida. Romper esos bucles, poner conciencia y elección genuina en la rutina es una señal de despertar, de ejercer el verdadero libre albedrío, que nace, insiste él, de la conexión interna, no de seguir patrones externos predecibles. Entendido. Si la vida es un videojuego y el objetivo es superar el miedo y despertar, ¿cómo se gana al final? ¿Cuál es el final del juego? La victoria final, digamos, es la iluminación o la ascensión, y esto puede pasar de dos maneras principales, según lo que él describe. La más común es al morir físicamente. Si la persona cumplió sus contratos evolutivos, aprendió las lecciones, su conciencia pasaría a una realidad de vibración más alta, lo que él llama la 5D, quinta dimensión, un estado de existencia menos denso, más luminoso. ¿Y la otra forma?
La otra forma, mucho más rara, más avanzada, es transformar el cuerpo físico denso directamente en un cuerpo de luz, o cuerpo de onda, como también le dice, sin pasar por la muerte física. Describe esto como revertir el proceso de creación, pasar de ser partícula, materia densa, de vuelta a ser onda, energía pura y consciente. ¿Hay algún ejemplo conocido de eso? Él lo compara con lo que se dice de figuras como Enoc en la Biblia, que caminó con Dios y desapareció, o con el cuerpo resucitado de Jesús. Según la información que Micael dice tener, el cuerpo de Jesús, después de resucitar, ya era un cuerpo de onda. Por eso podía atravesar paredes, aparecer y desaparecer. Es un estado de maestría total sobre la materia. Micael mismo menciona que él está explorando prácticas como ayunos muy largos como parte de su propio camino hacia esa posible transformación. Hablando de futuros, ¿presenta alguna visión sobre el destino colectivo de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos todos? Describe como dos líneas de tiempo o futuros colectivos posibles, que estarían como en juego ahora. Una es más selectiva. Solo los que estén listos, los que hayan elevado su frecuencia vibratoria lo suficiente, ascenderían. Menciona acá la figura simbólica de los 144.000, que en estas corrientes se asocia a almas pioneras que anclan la nueva conciencia. Aunque aclara que no serían los únicos en ascender en ese escenario. ¿Y qué pasaría con el resto en esa línea de tiempo? En ese futuro, la frecuencia vibratoria del planeta subiría tanto que, metafóricamente, quemaría a los que siguieran vibrando muy bajo, en miedo, odio, etc. No podrían soportar la nueva energía. Morirían por enfermedades, colapsos, como si sus sistemas no pudieran procesar esa alta frecuencia, una especie de separación vibratoria. Suena bastante drástico. ¿Y la otra posibilidad? La otra línea de tiempo que él considera posible y parece más deseable es una donde toda la humanidad logra despertar y elevar su conciencia junta, colectivamente. En ese escenario, ascenderíamos todos juntos a esa realidad de 5D, co-creando una especie de paraíso o era dorada acá en la Tierra. Él se ve como parte de esos 144.000, pero con el rol de ayudar a activar a otros, no de ser los únicos que se salvan. Dado que él cree tener todo este conocimiento, ¿cómo lo comparte? ¿Intenta convencer a la gente? ¿Cómo es su enfoque? Su enfoque, según dice haber aprendido del arcángel, no es para nada la imposición ni la presión. Critica mucho su actitud de juzgar o mirar desde arriba a los que considera dormidos. La instrucción que recibió fue enamorar a otros con la luz, no forzarla. Enamorar. ¿Qué quiere decir con eso en la práctica? Y tu propia vida, tu energía, tu coherencia interna son luminosas, plenas, atractivas, como frutas frescas y ricas, la gente se va a acercar sola a preguntar ¿qué tenés? ¿Cómo lo lograste? En lugar de que vos vayas persiguiéndolos para meterles la fruta, el conocimiento, a la fuerza en la boca. Se trata de ser un ejemplo vivo, coherente, no un predicador pesado. Hablemos de sanación. Suele pasar en estos círculos que se asocian estas canalizaciones con capacidades para sanar. ¿Qué dice Micael de eso? Él es muy claro en que no es él quien sana. Afirma que actúa solo como un intermediario, un canal para la energía sanadora de los arcángeles, y recalca mucho que la sanación no es automática ni está garantizada. ¿Y de qué depende entonces? Depende de varios factores, según su visión. Primero, si la persona es merecedora de esa sanación en ese momento, según su plan evolutivo que diseñaron los arcángeles. Quizás la enfermedad es una lección que todavía necesita integrar. Segundo, la actitud de la persona es clave. No tiene que haber arrogancia, yo me sano solo, ni tampoco incredulidad total. Cita el ejemplo de Jesús, que según los evangelios no pudo hacer muchos milagros en su pueblo por la falta de fe de la gente. ¿Él ha presenciado sanaciones? Cuenta haber visto casos que le parecieron impactantes, que él atribuye a la intervención arcangélica. Incluso remisiones de cáncer terminal. Sin embargo, insiste en un punto fundamental. Si no se aborda y se sana la causa emocional raíz que generó la enfermedad física, esta probablemente vuelva, o se manifieste de otra forma. La sanación física tiene que ir de la mano de una sanación emocional profunda. Incluso comparte una experiencia personal con eso. Padecía de sinusitis crónica. Cuenta que una vez el arcángel lo sanó, así, milagrosamente. Pero la sinusitis volvió. El arcángel le habría dicho entonces: ya te sané una vez, ahora te toca a vos hacer el trabajo emocional que hay debajo, algo relacionado con perdón, liberar viejos patrones.
Solo cuando él hizo ese trabajo interno, la sanación fue permanente. La enfermedad física sería como un síntoma visible de bloqueos más profundos, energéticos, emocionales. Bien, hagamos una pequeña pausa para asimilar todo esto. Tenemos una cosmología súper detallada, presentada como revelación directa. La vida es un videojuego orquestado por arcángeles para evolucionar superando el miedo. Nosotros somos proyecciones de ellos. Hasta las fuerzas oscuras tienen un rol funcional en el diseño. La ascensión es la meta, al morir o transformando el cuerpo. Y la sanación depende del plan evolutivo y la actitud. Es un sistema complejo, la verdad, y muy autocontenido. Exacto. Y justo cuando parece que ya entendimos el sistema completo, Micael presenta una idea final que él considera la verdad más profunda. Y quizás la más desafiante que recibió. Tiene que ver con la naturaleza de la fuente primordial, lo que llamaríamos Dios Padre Madre, el origen de todo. ¿Qué dice sobre la fuente? ¿Qué sería lo nuevo ahí? Bueno, contrario a muchas visiones donde la fuente es un creador activo, el garante último del orden, Micael afirma que le fue revelado que la fuente original es, en esencia, un observador, silencioso, una conciencia pura pero pasiva. Un observador. Entonces, ¿quién creó y quién ordena el universo? Y acá está el punto clave. Según esta revelación, la creación activa y el orden no vinieron directo de la fuente, sino de los hijos, o sea, los arcángeles. Describe un estado inicial como de caos, como niños cósmicos jugando sin supervisión, creando y destruyendo sin un plan. Fue la elección consciente de estos hijos, los arcángeles, de abrazar la luz, el orden, el amor, la coherencia, lo que le dio forma al universo como lo conocemos. Espera, ¿eso significa que el orden no estaba garantizado desde el principio? ¿Que podría no haber sido? Precisamente. Implica que el orden cósmico es un logro, una elección que mantienen los arcángeles. No es un estado inherente garantizado por una fuente todopoderosa que lo sostiene todo. Cita directamente al arcángel Miguel diciéndole, ¿quién crees que me sostiene a mí? Yo me sostengo solo. No hay un papá cósmico encima de mí que me diga qué hacer o me mantenga en línea. ¡Wow! Eso sí que cambia la perspectiva radicalmente. Elimina la idea de una red de seguridad cósmica final, ¿no? Completamente. La responsabilidad última del orden, de la luz, recae enteramente en los hijos creadores. Y por extensión, como somos fragmentos o proyecciones de esos hijos, la responsabilidad recae también en cada individuo consciente. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros, en lo práctico? Implica que cada uno de nosotros tiene que aprender a sostener su propia luz, su propio fuego interior, su coherencia, su amor, su verdad, de forma autónoma. No podemos depender de una fuerza externa que nos garantice la salvación o el orden. Podrías en teoría ser la última chispa de luz consciente en el universo si todos los demás fallaran. Es una llamada a una responsabilidad radical, individual, por mantener la vibración elevada. Como si fueras una neurona en la gran red cósmica. Tu estado afecta al conjunto, sí o sí. No hay a quien echarle la culpa si las cosas van mal. La responsabilidad es, en última instancia, nuestra. Bien. Hemos recorrido una visión del mundo, realmente particular hoy. Una mezcla de espiritualidad, canalización, conceptos de nueva era y esta estructura sorprendente de videojuego cósmico. Y termina con esta responsabilidad individual casi abrumadora. Fue una inmersión intensa en las ideas de Micael, la verdad. Sin duda. Lo que llama la atención, más allá de si uno cree o no, es la complejidad y la coherencia interna del sistema que describe. Logró integrar elementos de fuentes muy distintas en un relato unificado. Hay que reconocerlo. Como siempre presentamos estas ideas para explorarlas, tal como las encontramos en el material fuente. Y ahora para la reflexión final. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Si tomamos esa idea última de la responsabilidad radical, individual, por sostener la propia luz, ¿qué significa eso en la práctica? Si no hay esa figura paterna cósmica garantizando el orden, recae entonces enteramente en cada ser consciente la tarea no solo de mantener su equilibrio interno, sino de contribuir activamente a la luz y al orden del universo entero. Es una pregunta profunda, sí. ¿Qué implica realmente eso de rugir con tu propia fuerza? Como dice Micael, sin depender de una muleta externa, sea divina o de otro tipo. ¿Estamos preparados para asumir ese nivel de autonomía y responsabilidad cósmica? Una última cuestión para que quede picando. Más allá de la literalidad de la canalización, ¿qué aspectos de esta narrativa resuenan con cada uno?
¿Qué ideas nos desafían profundamente? ¿Y qué podría inspirar esta perspectiva tan singular sobre el cosmos y nuestro lugar, aparentemente crucial, aunque autogenerado, dentro de él? Dejamos esas preguntas flotando. Hasta nuestra próxima exploración.